amigos, una vez más, bienvenidos a nuestro encuentro periódico aquí, a las orillas de la vida. Hoy quisiéramos hablar sobre algo que ocurre no pocas veces en nuestra vida, y es ese deseo que tantas veces tenemos de venganza. Este deseo que no se borra en nuestro corazón, sino que queremos de alguna manera solucionar. Porque evidentemente algo grave, algo duro, difícil ha ocurrido en nuestra vida. Alguien de una manera voluntaria o tal vez involuntaria ha irrumpido en nuestra vida y ha hecho que sintamos un dolor que no se nos pasa. ¿Por qué? Porque efectivamente o nos han ofendido, o nos han quitado algo que nos pertenece, o es algo que normalmente ocurre a la persona que nosotros queríamos y amábamos, a esa se la llevaron. Y entonces evidentemente pues en nosotros se guarda un rencor y un deseo de hacer algo en contra de esa persona que nos hizo tanto daño. Ahora, evidentemente que hay que tener en cuenta que hay personas y personas. Hay algunas personas que les hacen daño y eso les resbala. Al día siguiente se olvidaron del problema. Otras, en cambio, a las personas que les hicieron daño, ese daño permanece en nosotros, permanece en nuestro corazón y hacemos lo que queremos y no se borra el deseo de venganza. Es entonces que es importante analizar en este momento qué hacer cuando sentimos este deseo de venganza. Yo creo que es importante en este momento recordar lo que hemos visto y sentido de una manera especial en esta semana. Cuando hemos visto a aquel hombre, aquel que le hicieron esa gran injusticia. Y evidentemente, sin ninguna culpa, lo juzgaron y condenaron. Estamos hablando evidentemente en esta Semana Santa del Señor Jesús. Pero es curioso cómo este hombre, habiendo sufrido lo que sufrió y estando en ese patíbulo de la cruz, muriendo, de su corazón salió algo inesperado. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil se nos hace a nosotros decir lo mismo. A ese que me hizo tanto daño, a esa persona que golpeó mi corazón, que zapateó sobre mi vida, sobre mi corazón, y yo decirle a esa persona, perdónalo porque no sabe lo que hace, nos cuesta verdaderamente horrores. Pero digamos, es el ejemplo que nos dio aquel hombre, que evidentemente difícil de seguir. Por eso entonces, ¿qué hacer ante las ofensas y las injurias que hemos recibido en nuestra vida? Pero más que todo, cuando estas injurias y ofensas no quieren salir de mi vida, sino que nos acompañan un día tras otro. Nos levantamos por la mañana y ya sentimos el deseo de aniquilar a ese hombre o a esa mujer, y estamos pensando cómo podemos realmente vengarnos de esa persona. Porque muchas veces decimos, ¿cómo se va a quedar la cosa así nomás? Como que si nada hubiera pasado. Y esta persona tan tranquila sigue haciendo barbaridades por todo el mundo, y yo me voy a quedar así con los brazos cruzados. El problema precisamente es este: quedarme con los brazos cruzados, no hacer nada ante las injurias y ofensas que he recibido. ¿Y qué se puede hacer? Yo creo que en primer lugar, una de las formas de poder sacar de mi corazón ese dolor profundo que me motivó la injuria de aquella persona es el poder acercarnos a la persona. Quizás no físicamente, porque nos cuesta horrores incluso mirarla a la persona, pero sí espiritualmente. Es decir, que la tengamos en nuestra mente, y a esa persona en nuestra mente
acercarnos a ella y tratar de dialogar y de conversar. Y quizá decirle, fíjate, no sabes cuánto me ha dolido lo que tú me has hecho. No puedo sacar de mi mente lo que tú me hiciste. Pero, si Dios quiere, quisiéramos borrar de alguna manera el dolor que tú me hiciste. Es decir, el acercamiento a la persona es importante. Claro que muchas veces pensamos que el acercamiento a la persona es con un cuchillo en la mano para destrozarla y sangrarla hasta la muerte. ¿Es verdad? Pero quizás esa no es la forma de solucionar mi problema, porque aunque haga eso, mi problema continuará. Entonces ese acercamiento en la imaginación. Pero lo curioso es que cuando uno va trabajando en la imaginación un problema, con una persona a la cual odio, a la cual le tengo ira, ese problema va disminuyendo, va cambiando. ¿Por qué? Porque gran parte del problema está en mi imaginación. De todas maneras podemos decir, yo no puedo quedarme tranquilo hasta que esta persona sufra, a que esta persona realmente sienta dolor por el dolor que me hizo. Puede ser. Pero si eso te va a ayudar a ti a quitar el dolor, se podría decir, ok, no hay problema. Pero qué curioso es cómo en las relaciones humanas el dolor no se quita poniendo el dolor en otra persona. La preocupación, la angustia mía, el que no salga de mi mente esta injuria, eso no se va a quitar si es que yo pongo la injuria, el dolor en otra persona. Y eso hay tantas personas que podrían darnos su experiencia de venganza y decir, yo realmente me vengué, pero no solucioné mi problema. Es entonces que de aquí aparece que la solución hacia ese trabajo, hacia las personas que nos han hecho daño, va precisamente por la imaginación y por la oración. Es decir, el poner el problema en las manos de aquel que camina siempre en nuestra vida, de aquel que comprende más que nadie el dolor nuestro, porque muchas veces la gente no lo comprende, no se da cuenta lo mucho que estoy sufriendo. Pero precisamente aquel que va caminando en nuestra vida, sí sabe más que nadie ese dolor. Y yo quisiera en este momento poner a alguien que va a tratar de solucionar tu dolor. Y esa es precisamente la madre de aquel hombre que murió, nuestra Virgen María. Es impresionante cómo ella, de una manera mágica, podemos decir, y misteriosa, va transformando mi angustia, mi ira, mi corazón dolido, lo va transformando y va haciendo que volvamos a la realidad. Es decir, a tener un corazón sano, un corazón transparente, un corazón fuerte que incluso puede perdonar. Y esto es lo que le pasó al Señor Jesús. Vemos al final de su vida como junto a él estaba pues su madre. Y no cabe duda que eso influyó enormemente en él para poder decir, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Una palabra que es, de alguna manera, la meta a la cual nosotros queremos llegar. Esa meta de hacer en mi corazón, no un corazón con deseos terribles, de ira, de rencor, de venganza, sino un corazón sano, un corazón abierto, incluso a aquellos que nos hicieron mal. Y esto sí es posible, dentro del punto de vista humano, incluso del punto de vista psicológico, es lo más sano que puede haber en nosotros. Muchísimas gracias por tu compañía y tu presencia ahora con nosotros.